Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén genial. Hoy nos sumergimos en el fascinante universo de las celebridades turcas, y concretamente en una revelación que ha causado un revuelo considerable. El título lo dice todo: la impactante confesión de Atay Ulusoy sobre Serine Sarıkaya, y un encuentro inolvidable. Prepárense porque vamos a desentrañar los detalles de una historia que ha cautivado a fans de todo el mundo. Sabemos que ambos son dos de los actores turcos más queridos y talentosos, y sus caminos se cruzaron en una serie que dejó una huella imborrable. Pero lo que vamos a explorar hoy va más allá de los guiones y las cámaras. Vamos a adentrarnos en la conexión personal entre Atay y Serine, y en ese encuentro que, según el propio Atay, fue bueno, ya lo descubrirán. Antes de comenzar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse es totalmente gratis. Y créanme, en este canal encontrarán muchos más contenidos sobre sus series y actores favoritos, así que no se lo pierdan. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos con el tema del día. Para aquellos que no estén familiarizados, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya compartieron pantalla en la aclamada serie turca Medcezir. Una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de OC, que nos regaló una historia de amor, amistad y drama que atrapó a millones de espectadores alrededor del mundo. La química entre ellos, en la piel de Yaman y Mira, era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en la pantalla, todo sugería una conexión especial. Pero, ¿qué pasaba fuera de la pantalla? Había algo más que una buena actuación. ¿Era la chispa que veíamos en la ficción una llama real que ardía en sus corazones? Bueno, las especulaciones sobre un romance entre ellos fueron constantes durante la emisión de la serie, y continuaron mucho después de que Medcezir llegara a su fin. Los fans, ávidos de conocer más sobre la vida de sus ídolos, se aferraban a cada detalle, a cada foto, a cada declaración. Y aunque ambos siempre mantuvieron una postura bastante discreta sobre su vida personal, los rumores persistían. Era como si la magia que emanaba de Yaman y Mira se extendiera a Atay y Serine, y el público deseaba creer en esa conexión. Y es que la conexión que tenían era evidente, tanto en la pantalla como en los eventos promocionales. Se les veía cómplices, sonrientes y, la verdad, hacían una pareja increíble. La complicidad era palpable y la admiración mutua brillaba en sus ojos. Pero, ¿qué es exactamente lo que Atay ha confesado? ¿A qué se refiere con encuentro inolvidable? ¿Es un secreto revelado? ¿Una declaración de amor tardía? Pues bien, para responder a estas preguntas, vamos a analizar las declaraciones del propio Atay en diferentes entrevistas y a reconstruir la historia desde su perspectiva. En primer lugar, es importante destacar que Atay siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Nunca ha sido de hacer declaraciones sensacionalistas ni de alimentar el morbo. Es un actor que prefiere que su trabajo hable por sí mismo, y que respeta la intimidad tanto de sus compañeros como la suya propia. Pero en algunas ocasiones, ha hecho pequeños guiños, dejando entrever la importancia que Serine tuvo en su vida. Estos guiños, aunque sutiles, han bastado para encender la imaginación de los fans y alimentar la curiosidad por su relación. En una de sus entrevistas, le preguntaron directamente sobre su relación con Serine, y su respuesta fue bastante elocuente. Aunque no desveló detalles jugosos ni confirmó un romance, sus palabras revelaron una profunda conexión. Dijo algo así como: Serine es una persona muy especial para mí. Trabajamos muy bien juntos, y aprendimos mucho el uno del otro. Tenemos una conexión que va más allá de lo profesional, ahí ya tenemos algo interesante. No niega la existencia de una conexión especial, sino que la confirma. Es como si dijera: sí, hay algo, pero no voy a etiquetarlo. Esta respuesta, aunque cautelosa, abrió las puertas a la especulación y dejó claro que su relación era más que una simple colaboración profesional. Luego, al ser interrogado sobre el encuentro inolvidable, Atay se puso un poco más introspectivo, lo que despertó aún más el interés de sus seguidores. Explicó que ese encuentro no se refiere necesariamente a un encuentro romántico o amoroso, sino a un momento de crecimiento personal, de aprendizaje mutuo. Según él, durante el rodaje de Medcezir, ambos se enfrentaron a muchos retos, tanto profesionales como personales, y se apoyaron mutuamente para superarlos. Esta interpretación, más profunda y significativa, añadió una nueva dimensión a la historia.
Compartimos momentos muy intensos, momentos de alegría, de tristeza, de estrés, momentos que nos unieron de una manera muy fuerte, confesó Atai. Aprendimos a confiar el uno en el otro, a respetarnos y a valorarnos. Ese encuentro, ese tiempo juntos, nos marcó para siempre. Estas palabras revelan la intensidad de la experiencia que compartieron, y la huella que dejó en sus vidas. Hablan de un vínculo forjado en la adversidad, de una complicidad basada en el respeto y la confianza mutua. La frase "nos marcó para siempre" es poderosa, y sugiere que esa etapa en sus vidas tuvo un impacto significativo en su desarrollo personal y profesional. Y es que creo que es importante destacar que la palabra encuentro puede tener muchas interpretaciones. No siempre se refiere a un encuentro romántico. A veces, un encuentro puede ser una experiencia, un momento en el tiempo que te cambia la vida. Y parece ser que eso es lo que Atai quiere transmitir. Es como si el rodaje de Medcezir hubiera sido para ellos un viaje, una aventura, un desafío que superaron juntos. Un encuentro en el sentido más amplio de la palabra, un encuentro con ellos mismos, con sus miedos, con sus aspiraciones. Además, recordemos que ambos actores eran muy jóvenes cuando se conocieron. Estaban en plena ebullición de sus carreras, enfrentándose a la fama, a la presión mediática, y se tenían el uno al otro. Atai y Serine eran dos jóvenes estrellas que se catapultaron a la fama de la noche a la mañana. La presión de la fama, el acoso de la prensa, las exigencias del trabajo, todo esto puede ser abrumador, especialmente para alguien que está en sus veintes. Eso genera un vínculo muy fuerte, una complicidad que trasciende el trabajo. Se convirtieron en compañeros de viaje, en confidentes, en apoyo mutuo. Era como si hubieran construido un refugio en medio de la tormenta, un espacio donde podían ser ellos mismos, donde podían sentirse seguros y comprendidos. Pero para ser justos, también debemos considerar otras fuentes de información. A lo largo de los años, han surgido rumores y especulaciones sobre una posible relación romántica entre ellos. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, ha alimentado la curiosidad de los fans con noticias y fotografías. Se les ha visto juntos en eventos, en cenas, en salidas informales, y siempre han mantenido una postura discreta, pero amistosa. Estos avistamientos, aunque no confirmaban una relación romántica, dejaban entrever una cercanía y una conexión que iba más allá de la amistad. Es cierto que en algunos momentos, la prensa turca llegó a publicar noticias sobre supuestas rupturas, reconciliaciones, etc. Pero al final, ninguno de los dos confirmó nada. Siempre se mantuvieron en la línea de la amistad, del respeto mutuo. Esta prudencia, aunque frustrante para algunos fans, demuestra la madurez y el profesionalismo de ambos actores. Optaron por mantener su vida personal en privado, y por centrarse en su trabajo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la conexión entre Atai y Serine fue, y probablemente sigue siendo, muy especial. Que se respetan, se admiran y se valoran. Y que el tiempo que pasaron juntos durante el rodaje de Medcezir fue un momento clave en sus vidas. No solo construyeron una química inigualable en la pantalla, sino que también establecieron una amistad que ha perdurado en el tiempo. El encuentro inolvidable al que se refiere Atai probablemente no sea un romance secreto, sino una etapa de crecimiento personal, de aprendizaje y de apoyo mutuo. Una etapa que les permitió fortalecerse como personas y como profesionales. Es la historia de dos jóvenes que se encontraron en un momento crucial de sus vidas, y que se ayudaron mutuamente a superar los desafíos que se presentaban en su camino. Y al final, ¿no es eso lo más importante? La amistad, el respeto o el apoyo, eso es lo que realmente perdura en el tiempo. Y aunque no sepamos con exactitud qué pasó entre ellos, sí podemos asegurar que su historia, su conexión, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Han demostrado que es posible construir una relación significativa basada en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo, incluso en el competitivo mundo del espectáculo. Pero la historia de Atai y Serine no termina aquí. Ambos han seguido desarrollando exitosas carreras, demostrando su talento y versatilidad en diferentes proyectos. Atai ha protagonizado series como Yerde y The Protector, consolidándose como uno de los actores más populares de Turquía. Serine, por su parte, ha brillado en series como Fi y Alice, demostrando su talento para la interpretación. A pesar de sus caminos separados, siempre queda la sensación de que hay un vínculo especial entre ellos, una conexión que trasciende el tiempo y la distancia.
Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la confesión de Atay Ulusoy y su relación con Serini y Sarkaya. Hemos explorado la química, los rumores, las declaraciones, y hemos tratado de entender qué hay detrás de ese encuentro inolvidable. Hemos desentrañado los misterios de su relación, analizamos sus gestos, sus palabras y la forma en que se miraban. Y aunque no hemos encontrado una respuesta definitiva, hemos comprendido la importancia de su vínculo y cómo influyó en sus vidas. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Si les gustó, no duden en dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Atay y Serini? ¿Creen que hubo algo más que amistad? ¿Cuál es su momento favorito de Yaman y Mira en Medcezir? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus teorías, sus recuerdos y sus sentimientos sobre esta historia que ha cautivado a tantos. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre sus series y actores favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.